Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos una historia sorprendente y conmovedora. A los 52 años, la legendaria actriz Coraima Torres finalmente confesó que hay un hombre que es el gran amor de su vida. Una confesión que causó un gran revuelo en la opinión pública porque tras el halo de la pantalla, tras los numerosos personajes clásicos que ha interpretado, aún se esconde el corazón de una mujer que anhela el amor verdadero y la felicidad. El salón estaba lleno de luces, cámaras y periodistas que aguardaban con la expectativa habitual de una rueda de prensa cualquiera. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que aquella tarde se convertiría en un momento histórico dentro de la vida personal y profesional de Coraima Torres. La actriz venezolana, reconocida mundialmente por su inolvidable papel en Cassandra y por décadas de trayectoria en la televisión latinoamericana, había convocado a los medios para hablar de un nuevo proyecto artístico. Sin embargo, lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa. Con un vestido elegante pero sencillo, el cabello recogido y una sonrisa serena, Coraima comenzó hablando de su carrera, de los retos que había enfrentado y de las satisfacciones que le había brindado la actuación. Pero poco a poco su voz fue adoptando un tono más íntimo, más personal, como si estuviera a punto de abrir una puerta que llevaba años cerrada. He interpretado muchos papeles en mi vida, dijo mirando directamente a las cámaras. Pero fuera de la pantalla también he vivido mi propia historia, una que hasta hoy había decidido guardar en silencio. El murmullo entre los periodistas fue inmediato. Nadie esperaba ese giro. Y entonces, sin rodeos, con la misma fuerza con la que en el pasado había dado vida a heroínas y villanas en la televisión, Coraima pronunció las palabras que cambiarían la manera en que el público la veía. A mis 52 años quiero confesar que hubo y hay un hombre que es el verdadero amor de mi vida. El silencio en la sala fue absoluto, seguido por un estallido de flashes y murmullos nerviosos. La actriz, lejos de intimidarse, continuó con firmeza. Su mirada no mostraba arrepentimiento, sino liberación. Durante años había cargado con la presión de ser un rostro público, con la necesidad de proyectar una imagen impecable, de cumplir con expectativas externas. Pero en ese instante decidió derrumbar las barreras y mostrarse como lo que siempre había sido, una mujer, con sentimientos profundos, con un corazón que también había amado en silencio. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos periodistas, incrédulos, comenzaron a lanzar preguntas. ¿De quién se trata? Lo conocemos. ¿Por qué revelarlo ahora? Pero Coraima, con calma y una sonrisa leve, contestó: no importa el nombre, lo que importa es lo que representó para mí. Y hoy quiero reconocerlo porque guardar silencio ya no tiene sentido. He aprendido que la vida es demasiado corta para callar lo que se siente. Esa frase, pronunciada con una mezcla de dulzura y determinación, se convirtió en titular instantáneo. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes, especulaciones y muestras de apoyo. Fans de toda Latinoamérica y España expresaban sorpresa, admiración y hasta lágrimas de emoción. Muchos decían que después de tantos años, siguiendo su carrera, por fin podían ver a la mujer detrás de la actriz. Lo más impactante fue la vulnerabilidad con la que se mostró. Coraima no estaba actuando. No había guión, no había ficción. Era ella misma, una mujer de 52 años que se atrevía a reconocer lo que siempre había llevado en lo más profundo de su corazón. Y esa valentía resonó más allá de las fronteras. No se trataba solo de una confesión romántica, sino de un gesto de honestidad que inspiró a miles de personas a reflexionar sobre sus propias historias. En el plató los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto se transformaron en una ovación sincera. Incluso los periodistas, acostumbrados a perseguir titulares, comprendieron que estaban siendo testigos de algo más grande que una simple noticia. Era un acto humano, íntimo y universal. Coraima, con lágrimas contenidas en los ojos, pero sin perder la compostura, agradeció el apoyo y añadió: he callado mucho por miedo, por los prejuicios, por la presión. Pero ahora sé que lo más hermoso que podemos hacer es hablar con la verdad, aunque sea tarde.
La noticia recorrió portales noticieros y programas de entretenimiento en cuestión de horas. Los titulares decían: Coraima Torres confiesa el gran amor de su vida a los 52 años. La actriz rompe el silencio con una revelación inesperada. El secreto mejor guardado de Coraima al descubierto. Y mientras la especulación crecía, lo único claro era que el mundo estaba conmovido por la valentía de una mujer que decidió mostrarse sin máscaras. Desde el momento en que Coraima Torres pronunció aquella confesión a los 52 años, el mundo entero comenzó a preguntarse: ¿quién era ese hombre capaz de marcar tan profundamente la vida de una de las actrices más queridas de América Latina? La actriz, con serenidad y determinación, no reveló nombres, pero sí dejó entrever la importancia que esa persona había tenido en su recorrido vital, y con ello abrió la puerta a una de las historias más intrigantes de su vida. Los periodistas, atentos a cada detalle, revisaron archivos, entrevistas pasadas y fotografías antiguas. Querían encontrar pistas, momentos en los que tal vez Coraima hubiera dejado escapar una mirada cómplice, una sonrisa distinta, un gesto cargado de significado. Pero lo que descubrieron fue que ella siempre había sabido manejar su vida privada con una discreción admirable. Nunca un escándalo, nunca una confirmación explícita. Su silencio había sido su mejor escudo durante años. En las declaraciones posteriores, Coraima explicó que aquel hombre había llegado a su vida en un momento en el que se encontraba vulnerable entre proyectos y responsabilidades que parecían no dejarle espacio para sí misma. Era alguien que no buscaba fama ni reconocimiento, un hombre lejos de los reflectores, pero con una fortaleza emocional que le dio a la actriz, algo que el éxito nunca pudo brindarle paz. Ese hombre misterioso fue quien la sostuvo en los instantes en que la soledad pesaba demasiado. Cuando las luces de los escenarios se apagaban y la actriz volvía a casa con el corazón vacío, allí estaba él, recordándole que más allá de los aplausos había un refugio seguro. Fue en su compañía que Coraima pudo sentirse mujer, y no personaje, pudo reír sin guión, llorar sin cámaras, y encontrar un sentido profundo a su existencia. Lo sorprendente es que, según cuentan allegados, él nunca intentó aprovecharse de la fama de Coraima. No buscaba entrevistas, no posaba para fotógrafos, no quería convertirse en el novio de la actriz famosa. Al contrario, prefería mantenerse en las sombras protegiendo la intimidad de ambos. Esa discreción fue sin duda una de las razones por las que su relación se mantuvo en secreto durante tantos años. Era un pacto tácito, lo suyo no necesitaba validación pública porque ya era demasiado real en la intimidad. La propia actriz lo describió con palabras sencillas pero cargadas de emoción. Es alguien que me enseñó que el amor no se mide en promesas públicas, sino en gestos diarios, en estar cuando más lo necesitas, en abrazar en silencio cuando el ruido del mundo es insoportable. Esa frase revelaba más que cualquier nombre. El verdadero misterio no era quién era, sino cómo había sido capaz de convertirse en el amor definitivo de su vida. Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon. Algunos medios comenzaron a señalar antiguos compañeros de reparto, otros hablaban de empresarios o figuras del ámbito cultural. Sin embargo, ninguno de esos nombres tenía confirmación. Y tal vez lo más fascinante era que la identidad real importaba menos que la historia en sí, la de una mujer, que después de décadas en el ojo público había encontrado un amor tan genuino que prefería mantenerlo protegido de las miradas ajenas. Lo que sí quedó claro es que este hombre representó un contraste radical con la vida agitada de la actriz. Mientras ella lidiaba con contratos, grabaciones y giras, él le ofrecía estabilidad. En un mundo donde todo era fugaz, él era la constante. Y esa estabilidad, según confesó Coraima, fue lo que le permitió resistir los momentos más difíciles de su carrera. No eran flores ni joyas lo que más recordaba, sino las conversaciones largas en noches silenciosas, las caminatas sin testigos, los instantes en que simplemente podían ser ellos mismos. Quizás por eso, decidió finalmente hablar. No para alimentar el morbo, ni para dar nombres, sino para honrar la existencia de ese hombre en su vida.
porque sabía que sin él muchas de las batallas que enfrentó habrían sido imposibles de superar. Su confesión fue en esencia un homenaje, y aunque lo mantuvo en el anonimato, lo elevó públicamente a un lugar privilegiado, el del gran amor de su vida. Durante décadas, Coraima Torres fue vista como una de las actrices más queridas de la televisión latinoamericana. Su imagen estaba siempre asociada a la elegancia, la disciplina y el talento. Sin embargo, detrás de esa figura pública tan pulida, se escondía una mujer que guardaba con celo un secreto muy personal, la existencia de un amor profundo, que nunca quiso exponer a la mirada del mundo. No era un capricho, ni una estrategia mediática. Era una decisión consciente, fruto de años de experiencia, en un medio donde todo se magnifica, se distorsiona, y termina convirtiéndose en un espectáculo. Coraima sabía perfectamente que abrir las puertas de su vida sentimental significaba entregar algo demasiado íntimo a un público que, aunque la admiraba, también era capaz de juzgar sin compasión. Por eso eligió callar. El silencio, sin embargo, no fue fácil. A lo largo de su carrera enfrentó preguntas directas y constantes de periodistas curiosos, de conductores de programas que insistían en conocer los detalles de su vida personal. En entrevistas, cuando se le preguntaba por el amor, solía responder con frases ambiguas, sonrisas evasivas o un simple «prefiero hablar de mi trabajo». Esa actitud, lejos de apagar las sospechas, las alimentaba. Pero para ella lo más importante era proteger lo que más valoraba. En privado, Coraima compartía con su círculo íntimo la importancia de mantener ese amor en las sombras. Decía que la exposición mediática podía desgastar incluso las relaciones más sólidas, y que ella no estaba dispuesta a sacrificar lo que tenía por alimentar el morbo público. Era consciente de que el precio de la fama era alto, y no quería que su historia de amor se convirtiera en una mercancía más. Los años pasaban, y mientras la actriz seguía cosechando éxitos en la televisión, aquel amor permanecía intacto, protegido por el velo del silencio. Hubo momentos en los que se sintió tentada a compartirlo, sobre todo cuando las presiones externas se volvían insoportables. Pero siempre encontraba la fuerza para resistir. Sabía que había tomado una decisión y debía sostenerla. Ese silencio también estuvo marcado por el miedo. Miedo al juicio social, a los prejuicios, a que el hecho de confesar un amor no convencional pudiera afectar su carrera. En un medio tan competitivo donde las actrices suelen ser encasilladas, cualquier detalle personal podía ser usado en su contra. Coraima entendía que su credibilidad profesional debía estar por encima de su vida íntima. Y así eligió ser la mujer fuerte, distante, reservada, aun cuando en lo más profundo deseaba gritar al mundo lo que sentía. En su interior ese amor secreto se convirtió en un refugio y al mismo tiempo en una carga. Un refugio porque le brindaba la paz que tanto necesitaba en medio del torbellino de la fama. Y una carga porque implicaba vivir con una parte de sí misma siempre escondida, sin poder compartir con libertad lo que la hacía feliz. Había días en que el peso del silencio era tan fuerte que parecía insoportable, pero aún así persistía. Con el paso del tiempo aprendió a transformar ese silencio en fortaleza. Encontró en él una forma de independencia emocional. Mientras el mundo especulaba, ella sabía la verdad. Y aunque el público la viera como la actriz impecable, ella se guardaba para sí misma el secreto más precioso de todos. En ese contraste entre lo público y lo privado, entre el ruido del espectáculo y el murmullo íntimo del amor verdadero, se fue construyendo la esencia de la mujer que años más tarde se atrevería a confesar lo que durante tanto tiempo había callado. La historia profesional de Coraima Torres es sin duda una de las más brillantes del mundo de la televisión latinoamericana. Desde que conquistó los corazones de millones de espectadores con Cassandra, la telenovela que la catapultó a la fama internacional en los años 90, su rostro se convirtió en sinónimo de éxito. Los escenarios, las cámaras y los sets de grabación se transformaron en su segundo hogar, y su talento fue reconocido dentro y fuera de Venezuela, llegando a países tan lejanos como Rusia, Italia o Filipinas. A lo largo de las décadas, Coraima acumuló papeles memorables. Su capacidad de transmitir emociones intensas, de pasar de la dulzura al dolor en cuestión de segundos,
le permitió convertirse en una actriz versátil, admirada por colegas y adorada por fans. La prensa la catalogaba como la reina de las telenovelas y las productoras competían por tenerla en sus proyectos. Cada aparición suya generaba expectativa y su nombre era garantía de rating. Era sin duda una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Pero detrás de esa brillantez artística había un costo humano enorme. El éxito, aunque parecía una bendición, también significaba largas horas de grabación, compromisos constantes y viajes interminables. Las jornadas comenzaban de madrugada y terminaban bien entrada la noche dejándola exhausta, y con muy poco tiempo para sí misma. Los personajes que interpretaba exigían entrega total. Lloraba, gritaba, amaba y sufría frente a la cámara mientras en su vida personal muchas veces debía reprimir sus propias emociones. La soledad se convirtió en su compañera silenciosa. Mientras millones de espectadores la veían como la mujer fuerte y apasionada en la pantalla, en la intimidad, regresaba a habitaciones de hotel frías lejos de su familia y de su tierra. La fama llenaba estadios de reconocimiento, pero no podía llenar el vacío de un abrazo sincero. Al final del día, era un contraste brutal, la multitud la aclamaba, pero al apagar las luces, quedaba sola con sus pensamientos. Esa dualidad se intensificaba en los momentos de mayor gloria. Cuanto más alto subía en la cúspide de la fama, más profunda era la sensación de aislamiento. El público veía glamour, alfombras rojas y sonrisas deslumbrantes, pero pocas veces percibía las lágrimas derramadas en silencio, las dudas existenciales y la sensación de que todo el mundo la conocía, excepto ella misma. La actriz que interpretaba pasiones imposibles y romances arrebatados en la ficción escondía en su corazón una soledad que crecía con los años. La vida sentimental tampoco escapaba a las dificultades. Ser Coraima Torres significaba estar bajo un escrutinio constante. Cada amistad era analizada, cada salida era fotografiada, cada gesto era interpretado como una pista de algo más. Esa falta de intimidad hacía casi imposible construir relaciones normales. Muchos hombres se sentían intimidados por su fama. Otros se acercaban con intereses ocultos y muy pocos estaban dispuestos a aceptar el peso de estar al lado de una mujer convertida en ícono. Esa realidad inevitablemente reforzó su decisión de mantener su gran amor en secreto, porque entendía que exponerlo sería condenarlo a la presión insoportable del ojo público. Paradójicamente, el arte fue tanto su salvación como su condena. A través de sus personajes, pudo vivir 1000 vidas, expresar emociones intensas y conectar con el público de una manera que pocos artistas logran. Pero esa misma entrega la dejaba vacía al final del día, como si hubiera dado todo de sí en la pantalla y no quedara nada para su propia vida. En más de una ocasión, sus colegas la describieron como una mujer profundamente sensible, capaz de sentir cada emoción como si fuera real, algo que aunque enriquecía su arte también la hacía más vulnerable al desgaste emocional. Con el paso del tiempo aprendió a convivir con esa dualidad. Encontró en la actuación un motor que la mantenía viva, pero nunca dejó de reconocer la soledad que la acompañaba en la cima. Esa soledad, aunque dolorosa, también le enseñó a valorar los instantes de intimidad verdadera, los pocos momentos en que podía ser simplemente Coraima, sin cámaras, sin guiones, sin aplausos. Y fue en ese contexto donde el amor secreto de su vida se volvió aún más significativo, porque en medio del ruido del éxito él representaba la calma, el silencio, el refugio que le recordaba que no todo en la vida debía ser una actuación. Al mirar hacia atrás, se hace evidente que el brillo artístico de Coraima siempre estuvo entrelazado con una sombra de soledad. Esa contradicción, lejos de disminuirla, la hizo más humana, más auténtica. Y tal vez por eso, cuando confesó públicamente la existencia de ese amor a los 52 años, el impacto fue tan profundo, porque el público entendió que detrás de la estrella intocable había una mujer que también había sufrido, que también había llorado, que también había necesitado amar y ser amada en silencio. La confesión de Coraima Torres no solo fue un momento íntimo compartido con el mundo, fue también una lección universal que trascendió fronteras y generaciones.
Al reconocer públicamente que a los 52 años había un hombre que era y sería siempre el gran amor de su vida. La actriz transmitió un mensaje que fue mucho más allá de la curiosidad mediática. Nos recordó que el amor verdadero no entiende de edades, ni de tiempos, ni de convenciones sociales. En un mundo que constantemente presiona a las mujeres, especialmente a las figuras públicas, para cumplir con estándares de juventud, perfección y éxito, Coraima se atrevió a desafiar esas imposiciones. Su declaración fue una manera de gritar al mundo que nunca es tarde para amar, que la plenitud emocional no tiene fecha de caducidad, y que lo que realmente importa no es la opinión de los demás, sino la verdad del propio corazón. El eco de sus palabras alcanzó a miles de mujeres y hombres que vieron reflejadas en ella sus propias historias. Personas que tal vez habían callado sentimientos por miedo al qué dirán. Personas que habían renunciado a la posibilidad de un amor tardío, creyendo que ya no les correspondía. O personas que habían sentido la presión de esconder lo que realmente eran. Para todos ellos, la valentía de Coraima se convirtió en inspiración. Ese es el verdadero poder de un artista: no solo entretener, sino también tocar fibras sensibles, abrir caminos y dar voz a quienes permanecen en silencio. Con su gesto, Coraima no solo habló de su vida, sino también de la de todos aquellos que alguna vez se han sentido atrapados entre el deseo de amar y el miedo a ser juzgados. El amor en la vida de Coraima se presentó como una constante silenciosa, una fuerza que la acompañó incluso en los momentos de soledad más intensos. Y al compartirlo con el público, nos recordó que el amor es en esencia lo único que nos trasciende. Las carreras terminan, la fama se apaga, los aplausos cesan, pero los sentimientos verdaderos permanecen intactos, vivos en la memoria y en el alma. Más allá de la identidad de aquel hombre, lo importante fue el acto de reconocerlo. Porque al hacerlo, Coraima reivindicó la idea de que el amor no necesita ser perfecto ni estar expuesto para ser real. Nos enseñó que aunque la sociedad insista en imponernos límites, la edad adecuada, la forma adecuada, el momento adecuado, cada corazón tiene su propio reloj, su propio lenguaje y su propio destino. La actriz también nos mostró la fuerza de la vulnerabilidad. En un entorno donde se espera que las celebridades sean siempre impecables, ella se permitió mostrarse humana, imperfecta, con dudas y con sentimientos. Esa humanidad fue quizás lo más poderoso de todo. Al abrir su corazón, se acercó aún más a su público, que ya no la veía solo como la estrella de telenovelas, sino como una mujer que, al igual que cualquiera, había amado en silencio y había encontrado el valor de reconocerlo. La confesión también dejó una enseñanza sobre la libertad personal. Durante años, Coraima eligió callar, y esa fue su manera de proteger lo que más amaba. Pero al hablar, lo hizo desde un lugar de madurez y autenticidad. Ese equilibrio entre guardar silencio cuando era necesario y hablar cuando sintió que era el momento adecuado es un recordatorio de que cada quien tiene derecho a decidir cómo y cuándo compartir su verdad. El amor entonces se convierte en el legado más grande de su historia. No solo el amor romántico hacia aquel hombre especial, sino también el amor hacia sí misma, hacia su libertad y hacia su verdad. Porque amarse a uno mismo implica también atreverse a vivir con autenticidad, a pesar de los riesgos, a pesar de los juicios, a pesar de la incertidumbre. Hoy millones de personas recordarán a Coraima Torres, no solo por sus personajes memorables, sino también por la valentía de abrir su corazón en un momento en el que podría haber optado por seguir callando. Esa valentía la convierte en un símbolo no de escándalo, sino de esperanza. Una esperanza que nos dice que siempre hay tiempo, que siempre hay espacio, que siempre hay posibilidad de amar, de ser amados y de vivir con verdad. El mensaje que dejó Coraima con sus palabras es claro y contundente: el amor verdadero no conoce edad, no se somete a prejuicios y, sobre todo, nunca llega tarde. La confesión de Coraima Torres nos recuerda que detrás de cada estrella hay un ser humano que también ama, sufre y busca la felicidad como cualquiera de nosotros. Su valentía al abrir el corazón a los 52 años no fue solo un gesto íntimo, sino una lección de vida. Nunca es tarde para vivir con autenticidad y reconocer aquello que realmente nos hace vibrar. En sus palabras encontramos un mensaje que trasciende generaciones. El amor verdadero
no se mide por la edad ni por las apariencias, sino por la fuerza con la que permanece en el alma. Coraima nos mostró que aún después de décadas de silencio siempre llega el momento de decir la verdad y de abrazar lo que somos sin miedo. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario, compartir este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para amar y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Aquí seguiremos trayendo relatos que inspiran, que nos invitan a reflexionar y que nos recuerdan lo esencial: vivir con el corazón abierto y sin máscaras. Porque al final, como nos enseñó Coraima Torres, el amor verdadero siempre encuentra la forma de hacerse escuchar.